Yo puedo cocinarle, limpiarle y trabajar en su casa. Solo acépteme con mis hijos, le suplicó la viuda al dueño del rancho. El sol se estaba muriendo detrás de los cerros cuando Celestina detuvo la carreta al frente del portón de madera. No fue una decisión calculada. Fue el cansancio del burro lo que la obligó a parar, porque el animal llevaba 3 días cargando más de lo que debería cargar, y esa tarde simplemente se negó a seguir. Se plantó en el camino de tierra con una terquedad silenciosa que Celestina entendió mejor que ningún argumento, porque ella también llevaba 3 días cargando más de lo que podía, y si no se había plantado todavía, era únicamente porque tenía 3 hijos mirándola, y las madres no se plantan cuando sus hijos las están mirando. Las madres siguen, aunque no sepan a dónde. Aunque los pies les duelan, y el corazón les pese, y el horizonte no ofrezca nada parecido a una respuesta, llevaba 3 días en camino. 3 días con sus noches durmiendo sobre la tierra, cubriendo a sus hijos con lo poco que había podido empacar antes de que la echaran de la única casa que había conocido en 12 años de matrimonio. No habían sido 12 años fáciles, pero eran los suyos. Era su casa, sus paredes, su fogón, el árbol de mango que ella misma había plantado en el patio el año que nació el pequeño y que apenas empezaba a dar sombra. Todo eso lo había dejado atrás, no porque hubiera querido, sino porque los herederos del marido no le dieron opciones. Llegaron 4 días después del entierro, con cara de haber estado esperando ese momento desde mucho antes, y le dijeron con esa cortesía hiriente que usan los que saben que tienen el poder de su lado, que la casa y la tierra habían quedado a nombre de la familia, y que ella y sus hijos podían llevarse sus cosas personales, pero que el resto no era de ella. 4 días después del entierro, todavía con el luto fresco, todavía con el olor de los cirios en la ropa, Celestina tenía 40 años. 40 años vividos de lleno, del tipo de años que en el campo se notan en la cara y en las manos, pero que también se notan en la forma en que una persona está parada sobre la tierra, con los pies bien plantados, con el cuerpo acostumbrado al peso de las cosas. Había trabajado al lado de su marido desde el primer día de casada. Había parido a sus 3 hijos sin dejar de trabajar más de lo que el cuerpo le permitía. Había ordeñado, sembrado, cosechado, cocinado, lavado, remendado y hecho todo lo que hace una mujer de campo que sabe que el mundo no se detiene porque una tenga ganas de descansar. Y sin embargo, a los 4 días del entierro, con 40 años encima y 3 hijos a su cargo, le habían dicho que se fuera. Se fue, porque el orgullo es un lujo que solo pueden darse los que tienen el estómago lleno. Y Celestina hacía mucho tiempo que había aprendido esa lección. 3 días comiendo lo que la caridad de los desconocidos le ponía en la mano. Un pedazo de pan aquí, un poco de agua allá. Una mujer que les dio tortillas calientes en un pueblo del camino y que no preguntó nada, solo puso la comida en la mano de los niños y los miró con esa mirada que tienen las mujeres que han visto el dolor de cerca y saben reconocerlo, aunque no lleve letrero. Celestina le agradeció en silencio más de lo que supo decir en voz alta. Porque hay bondades que son tan grandes que las palabras las achican. El burro resopló. Estaba cansado. Ella también. Aurelio, su hijo mayor de 13 años, sostenía las riendas con unas manos que en el último año habían dejado de ser manos de niño para convertirse en manos de hombre obligado. No era justo. Celestina lo sabía. Un niño de 13 años debería estar pensando en otras cosas, no en cómo sostener una carreta en un camino desconocido, mientras su madre busca dónde llevar a la familia. Pero la justicia también es un lujo, y Aurelio lo sabía aunque nunca lo dijera. Lo sabía en el cuerpo, en la forma en que cargaba los años que no le correspondían sin quejarse. Con esa dignidad silenciosa que en los hijos mayores nace del amor y de la necesidad mezclados. La niña dormía recostada contra una bolsa de ropa.
Tenía 9 años y la capacidad de dormir en cualquier lugar que tienen los niños que saben, de alguna manera que no pueden explicar, que están a salvo mientras su madre está cerca. El pequeño de 5 años estaba despierto, mirando el rancho con esos ojos grandes que los niños tienen cuando no entienden lo que está pasando, pero sienten que algo importante está a punto de pasar. Celestina bajó de la carreta despacio. Le dolían las caderas, le dolían los pies, le dolía algo por dentro que no tiene nombre en ningún idioma, pero que cualquier mujer que haya perdido todo de golpe reconoce al instante. Es el dolor de haber terminado, de haber llegado al borde de lo que puede seguir cargando sola. No era rendirse. Celestina no se rendía. Pero era reconocer que necesitaba ayuda, y ese reconocimiento también duele, porque hay personas que prefieren caerse antes que pedir la mano que las sostenga. Se acomodó el cabello como pudo, se limpió la tierra de la cara con el borde del delantal, se enderezó todo lo que el cansancio le permitía, y caminó hacia el portón. El rancho era sencillo pero sólido. Paredes blancas, techo de teja. Un corredor con una silla mecedora vacía. Bugambilias rojas trepando por una columna de madera con esa exuberancia roja e irracional que tienen las bugambilias. Tan vivas y tan rojas que parecían fuera de lugar en medio de tanta polvareda y tanto cansancio. Había un orden en ese lugar. Había una mano que lo cuidaba. Alguien regaba esas plantas. Alguien barría ese corredor. Alguien había puesto clavos donde colgar las cosas y los había puesto derechos. Y eso a Celestina le dijo más que cualquier letrero. Aquí vive alguien que todavía tiene razones para mantener las cosas en pie. Sobre el portón, colgado con alambre, había un letrero de madera viejo con letras talladas a mano. El refugio. Aurelio lo leyó en voz baja desde la carreta. Celestina lo miró sin decir nada. Lo leyó 2 veces, aunque la lectura no cambiaba, y sintió algo muy raro. Fue como si el nombre ya lo conociera, como si hubiera escuchado ese nombre antes en algún lugar que no recordaba bien. Golpeó el portón 3 veces. Silencio. Volvió a golpear. Adentro se escuchó el ruido de una silla arrastrándose sobre el piso. Unos pasos lentos pero seguros. Y luego la puerta de la casa se abrió y apareció él, alto, de unos 40 y tantos años, con el cuerpo de un hombre que ha trabajado campo toda la vida, moreno, con el sombrero todavía puesto como si acabara de llegar del potrero o como si estuviera a punto de salir. Tenía la cara de alguien que no esperaba visita. Miró a Celestina, miró la carreta, miró a los 3 niños y no dijo nada, solo esperó. Con esa paciencia particular de los hombres que han aprendido que las cosas se entienden mejor si uno espera a que se expliquen solas. Celestina juntó las manos. No lo planeó, le salió solo, como le sale a una persona cuando ya no le queda más recurso que la verdad desnuda. Señor, yo puedo cocinarle, limpiarle y trabajar en su casa. Puedo ordeñar, puedo sembrar, puedo cargar lo que haga falta. Solo le pido que me acepte con mis hijos. No le voy a dar problema. Le juro por lo más sagrado que no le voy a dar problema. Steven la miró un momento largo. Demasiado largo. Del tipo de silencio que a uno le aprieta el pecho y le recuerda todo lo que depende de la respuesta que va a venir. ¿De dónde viene usted?, dijo al fin. Del rancho La Colorada, al otro lado de la sierra. ¿Y su marido? Celestina no bajó la mirada. Eso sí, se lo había prometido a sí misma. No importaba lo que pasara, no iba a bajar la mirada. Murió hace 4 meses, y los herederos de él no me dejaron ni el tiempo de terminar de llorar antes de decirme que me fuera. Steven miró de nuevo a los niños. Aurelio lo miraba de frente, con esa mezcla de miedo y dignidad que tienen los hijos mayores cuando saben que están siendo evaluados junto con su madre y que del resultado depende todo. La niña se había despertado con las voces y se había bajado de la carreta sin hacer ruido y estaba parada detrás de Celestina,
agarrada de su falda, mirando al hombre con unos ojos serenos que no coincidían del todo con su tamaño. El pequeño no se había movido del asiento de la carreta. Miraba todo desde arriba con la expresión concentrada de quien está guardando información. «¡Son 3!», dijo Steven. No era una pregunta, era una constatación. «Son 3», confirmó Celestina. «Y los 3 trabajan. El mayor ya sabe de campo. Ha estado en el potrero desde los 10 años. La niña ayuda en la cocina y en lo que se necesite. ¿Y el chiquito? El chiquito todavía está aprendiendo, pero aprende rápido y no le repite a nadie las instrucciones 2 veces». Otro silencio. Más largo esta vez. Las bugambilias se movieron con el viento de la tarde. El burro resopló de nuevo, con menos energía ya, con resignación de animal que ha decidido que donde está se queda. Algún pájaro cantó en el árbol más cercano con una indiferencia total hacia el drama humano que se estaba desarrollando debajo de sus ramas. Steven miró la carreta cargada, miró a Celestina, miró a los niños. Luego miró el horizonte donde el sol terminaba de hundirse detrás de los cerros y pintaba el cielo de naranja y rosa y ese morado oscuro que anuncia que la noche está llegando y que quien no tiene techo más vale que encuentre uno pronto. «Está bien», dijo, y abrió el portón. Celestina cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Luego los abrió, asintió y fue a buscar a sus hijos. Al pequeño lo bajó ella misma de la carreta, envolviéndolo un momento en un abrazo breve pero apretado que el niño recibió sin entender del todo, pero que Celestina necesitaba dar. Era la forma de decirle a sus hijos, sin palabras, que habían llegado, que por hoy estaban bien. Esa noche, por primera vez en 3 días, los 4 durmieron bajo un techo. Y aunque el techo era ajeno, y aunque el futuro seguía siendo una cosa oscura e incierta, y aunque Celestina no sabía todavía qué iba a pasar mañana, ni el día siguiente, ni la semana que venía, le agradeció a Dios con una silenciosidad tan profunda que no necesitó palabras. Porque hay momentos en la vida en que la gratitud no cabe en el idioma. Solo cabe en el pecho, apretada y ardiente como una brasa, recordándote que sigues viva, que todavía hay camino, que todavía cuando uno golpea con suficiente fe y suficiente desesperación, alguien abre la puerta, y alguien había abierto la suya esa tarde. Celestina se levantó antes de que cantara el primer gallo. No era costumbre nueva. Era costumbre de toda la vida, de esas que uno no elige, sino que hereda, y que después de un tiempo ya no sabe dónde empiezan y dónde termina uno mismo. Su madre le había dicho desde niña que la mujer que se levanta después del sol ya va perdiendo el día. Y aunque Celestina había crecido y había tenido sus propias opiniones sobre muchas cosas, esa enseñanza se le había grabado en el cuerpo de una manera que ya no pasaba por el cerebro. Se levantaba antes del gallo porque sí, porque no podía hacer otra cosa. El cuarto que Steven les había dado era pequeño, pero limpio. Eso Celestina lo había notado antes de dormirse. Había alguien que limpiaba bien esa casa, o que lo había hecho en algún momento, porque las paredes no tenían el hollín acumulado de los cuartos descuidados, y el piso estaba barrido. Una cama para los 3 hijos, con Aurelio en un extremo y los 2 pequeños en el otro, enrollados el uno contra el otro como cachorros buscando calor. El pequeño había pedido que lo acostaran junto a la niña antes de cerrar los ojos, con esa lógica inapelable de los niños chicos que saben cuándo necesitan algo y lo piden sin rodeos. Y la niña lo había recibido sin quejarse, con una naturalidad de hermana mayor que a Celestina le había apretado el corazón. Celestina había pasado la noche sentada en la única silla del cuarto. No por desconfianza hacia Steven, específicamente. Era algo más antiguo que eso. Era la desconfianza que se instala en el cuerpo de una persona que ha pasado noches en lugares desconocidos y que sabe que el sueño profundo es un lujo que solo se puede dar cuando uno ha tenido tiempo
Suficiente para saber que está seguro. Esa seguridad todavía no la tenía. Tal vez mañana. Tal vez la semana que viene. Por ahora, la silla. Salió al corredor descalza para no despertar a nadie. La casa en la madrugada tenía una quietud diferente a la del día. Una quietud espesa, de las que pesan sobre los hombros como una manta húmeda. Olía a tierra húmeda, a leña vieja, a algo que Celestina tardó un momento en identificar, pero que después reconoció. Era el olor de la soledad de un hombre que lleva años viviendo sin una mujer en casa. No era suciedad, que quede claro. El rancho estaba limpio. Era otra cosa. Era ausencia. La ausencia de manos femeninas que rearreglan las cosas, que mueven los objetos apenas un poco de su lugar original, que traen flores, o que cambian el trapo del fogón, o que ponen algo en la mesa que nadie pidió, pero que de alguna manera hacía falta. Hay una diferencia enorme entre la suciedad y la ausencia, aunque a primera vista parezcan lo mismo. Encontró la cocina sin necesidad de que nadie se la mostrara. En los ranchos las cocinas siempre están en el mismo lugar, al fondo cerca del patio, donde el humo no molesta al resto de la casa. Entró, buscó con los ojos en la oscuridad que empezaba a ceder a los primeros grises del amanecer. Fue abriendo alacenas con cuidado, tocando con las manos antes de ver, leyendo la despensa como se lee una persona. Por lo que tiene y por lo que le falta, había maíz. Bastante, de buena calidad, guardado en un costal bien cerrado. Había frijoles negros, había manteca en una lata de barro, había chile seco colgando de un clavo en la pared, 4 o 5 piezas, de esas que se ponen negras con el tiempo, pero que no pierden su fuerza. Había una olla grande de barro que alguien había dejado en el fogón sin recordar quitarla, todavía con los rastros de la última comida que se había hecho ahí, reseca y pegada al fondo. Había sal. Había epazote seco. Había 2 cebollas en una esquina que estaban a punto de echarse a perder, pero que todavía se podían aprovechar. Celestina encendió el fuego, y en ese gesto tan simple, tan antiguo, tan absolutamente humano, algo en ella se asentó, como cuando uno pone los pies en tierra firme después de mucho tiempo en agua. El fuego tiene ese poder sobre las mujeres que han cocinado toda la vida. Las tranquiliza, les recuerda que mientras haya lumbre y haya que echar a la olla, el mundo sigue teniendo un orden básico que vale la pena sostener, que hay una mañana que se puede enfrentar, que el día que viene tiene un comienzo que ellas pueden darle. Puso los frijoles a remojar, aunque ya estaban remojados de la noche anterior, los revisó, los puso a hervir, empezó a desgranar el maíz para las tortillas. Trabajó despacio pero sin pausa, con la precisión de quien lleva 20 años haciendo lo mismo y lo tiene en las manos de una manera que no necesita que la mente intervenga. Sus manos sabían, su cuerpo sabía, era lo que tenía, y de momento era suficiente. Cuando Steven entró a la cocina 1 hora después, encontró el desayuno listo. Frijoles negros refritos con epazote, tortillas recién hechas, apiladas en un trapo limpio que Celestina había sacado de su propia bolsa, porque los del rancho los encontró húmedos, y café negro cargado que olía a lo que tiene que oler el café para que la gente se despierte de verdad. Steven se detuvo en el umbral. La miró a ella. Miró la mesa. Miró el fogón encendido. Volvió a mirarla a ella. No tenía que hacer eso, dijo. Usted me dio techo, respondió Celestina sin darse la vuelta. Lo menos que puedo hacer es darle de comer. Steven se sentó. Comió en silencio. No era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que está prestando atención a lo que está comiendo, que es la forma más honesta de agradecer la comida, aunque no se diga nada. Celestina permaneció de pie junto al fogón, revisando los frijoles que sobraban, haciendo el cálculo de qué alcanzaría para los niños cuando despertaran, qué podía estirar y qué necesitaba pedirle a Steven que le consiguiera antes de que se acabara la semana. Hubo un momento en que Steven levantó la vista del plato y la observó durante unos segundos.
no de manera extraña. Era la mirada de quien está formándose una opinión y todavía no la ha terminado de formar. Celestina lo sintió, pero no dijo nada. Los hombres silenciosos necesitan su tiempo para llegar a sus conclusiones, y apurarlos solo alarga el proceso. ¿Sabe montar?, preguntó Steven de pronto. Sí. ¿Sabe de ganado? Crecí en un rancho. ¿Y su hijo mayor? ¿De verdad sabe trabajar o me lo está vendiendo? Celestina se volvió a mirarlo entonces, directamente. Aurelio tiene 13 años y desde los 10 ha estado en el campo. No por elección, sino porque así fue necesario. Lo que no sabe, lo aprende sin que nadie se lo repita 2 veces. Tiene la cabeza bien puesta y las manos bien dispuestas. No le estoy vendiendo nada, señor. Le estoy diciendo la verdad porque es lo único que tengo para ofrecerle. Steven sostuvo la mirada. Luego asintió y volvió al café. Está bien, dijo. Hoy le muestro el rancho y me dice qué ve. Y ahí, en esa cocina que olía a frijoles negros y a leña recién encendida y a café cargado, comenzó algo que ninguno de los dos sabía todavía cómo llamar. No era un contrato. No era una promesa. No era nada que tuviera nombre todavía. Era apenas el primer ladrillo de algo que todavía no tenía forma. Pero los primeros ladrillos son los más importantes. Son los que deciden si lo que viene después se sostiene o se cae. Antes de continuar con esta historia, necesito hacerte una pregunta. Si tú hubieras sido Steven y una mujer viuda con 3 hijos hubiera llegado a tu puerta al atardecer pidiendo trabajo y refugio, ¿la habrías dejado entrar? Piénsalo bien antes de responder. Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. El rancho de Steven se llamaba El Refugio. Celestina ya lo había leído en el letrero la tarde anterior, pero esa mañana, cuando lo volvió a leer con la luz del día, el nombre le cayó diferente. Quizás porque ya no estaba mirando con los ojos del agotamiento y la desesperación de quien llega después de 3 días en camino. Quizás porque había dormido, aunque fuera en la silla, y el sueño, aunque sea incómodo, le devuelve a uno la capacidad de ver las cosas. El refugio. Celestina lo miró y pensó que era un nombre extraño para un rancho, porque los ranchos suelen llamarse por el nombre del dueño o por alguna característica del terreno o por el nombre de algún santo. Pero refugio era otra cosa. Era una palabra que nombraba lo que el lugar ofrecía, no lo que era. Alguien lo había nombrado así con intención. Y Celestina quería saber quién, pero eso lo guardó para sí. No era el momento para ese tipo de preguntas. Steven le mostró el rancho esa mañana, como había prometido. Era más grande de lo que parecía desde el portón. Tenía una extensión generosa de terreno, con un potrero donde pastaban 12 reses de buen tamaño, un corral con 4 caballos, 2 de trabajo y 2 más finos que Celestina reconoció como animales de cría. Había un gallinero en una esquina del patio trasero que estaba en mal estado. El alambre roto en 2 lugares, el piso sin cal desde hacía meses, a juzgar por el olor. Y las gallinas, con ese aspecto opaco y desganado de las aves que no están bien atendidas. Había una huerta detrás de la casa que claramente había sido buena alguna vez. Los surcos todavía se distinguían, la tierra tenía buen color, pero que llevaba tiempo sin mano constante. La hierba mala la estaba ganando, y las plantas que quedaban en pie lo hacían de milagro. Y había una bodega donde se guardaba el maíz de la última cosecha, todavía con bastante existencia. Celestina fue recorriendo todo en silencio, con los ojos de quien no está admirando, sino inventariando. No de lo que había, sino de lo que faltaba, y de lo que podía hacerse con lo que había para recuperar lo que faltaba. Porque ese era su ojo. El ojo de la mujer de campo que ha aprendido a ver el potencial de las cosas aunque estén en mal estado, que sabe que la tierra y los animales responden. Cuando alguien se ocupa de ellos con constancia y con conocimiento. El gallinero está descuidado, dijo cuando llegaron. Ahí, lo sé, respondió Steven. Hace
¿Cuánto que nadie le da mantenimiento? Steven tardó un momento. Tiempo, Celestina asintió. No preguntó más. La palabra tiempo, dicha de esa manera, sin precisar, con ese peso particular, decía mucho más de lo que decía. Con lo que hay se pueden recuperar las gallinas en 2 semanas, dijo. Necesito maíz molido, cal para el piso y que me dejen trabajar sin interrupciones. Le molesta que la miren mientras trabaja. Me distrae, dijo Celestina seca, sin ninguna intención de ser graciosa. Y sin embargo, algo en la comisura de los labios de Steven se movió. No llegó a ser sonrisa. Fue apenas el amago de la sombra de algo que hacía mucho tiempo no visitaba esa cara. Siguieron caminando. Llegaron a la huerta. Celestina se agachó. Tomó un puñado de tierra, la apretó entre los dedos, la olió. Tierra oscura, con buena humedad, con el peso justo. Esta tierra está buena, dijo. Lo que necesita es agua constante y que alguien le quite la hierba mala con regularidad. No es trabajo de un día. Pero si empieza ahora y no para, antes de que acabe el mes, tiene verdura de la que come. ¿Sabe de plantas? Mi madre tenía huerta. Mi abuela tenía huerta. Todas las mujeres de mi familia han tenido huerta desde que tengo memoria. Aprendí a distinguir la hierba buena de la mala antes de aprender a leer. Es lo que hacemos cuando no nos queda de otra. Sembramos. La tierra siempre responde si uno le pone la mano con respeto. Steven no respondió a eso, pero Celestina notaba que la escuchaba. Lo notaba en la manera en que caminaba a su lado, sin adelantarse ni atrasarse, manteniéndose a su altura. Era la forma de caminar de alguien que está de verdad prestando atención, no solo esperando que el otro termine de hablar para decir lo que ya tenía preparado. Cuando llegaron al corral de los caballos, Celestina entró sin pedir permiso. Se acercó al más grande, un alazán de buen porte, le puso la mano en el cuello y el caballo la recibió sin moverse, lo cual dijo más sobre ella que cualquier cosa que hubiera podido decir con palabras. Los caballos saben, las personas de campo lo saben, y los caballos también lo saben, y entre ellos existe ese entendimiento que no necesita explicación. Está bien cuidado dijo Celestina. Los caballos sí, dijo Steven. Y en esas 3 palabras había una comparación implícita con el resto de las cosas que no estaban igual de bien, y una honestidad sobre eso que Celestina respetó sin señalarlo. Esa tarde, Aurelio salió con Steven al potrero. Celestina lo vio irse desde la ventana de la cocina, donde estaba preparando el almuerzo. Vio a su hijo caminar al lado de ese hombre alto y silencioso, los dos con el mismo paso, los dos mirando al frente. Sintió el nudo de siempre cuando Aurelio se alejaba. Pero también sintió otra cosa, orgullo. La clase de orgullo que duele un poco, que mezcla la satisfacción de ver a un hijo crecer con la tristeza de que esté creciendo tan rápido y por razones que no debería haber tenido que vivir todavía. La niña se quedó con Celestina en la cocina, como siempre. No porque se lo dijeran, sino porque era donde la niña quería estar. Era así desde pequeña. El lugar de la niña era donde estuviera su madre. Y Celestina, aunque en otras circunstancias habría preferido que la niña explorara más y se quedara en la falda menos, en esos días agradecía ese calor específico de tener a su hija cerca mientras hacía las cosas. El pequeño estuvo un rato dando vueltas por el corredor, explorando los rincones del rancho, con esa curiosidad sin miedo que tienen los niños de 5 años, que todavía no han acumulado suficientes razones para tener miedo de lo desconocido. Encontró una lata vieja, la investigó, la pateó, le encontró un uso que solo él entendía. Y pasó media hora entretenido con eso, que es otra de las gracias de los niños chicos, que se entretienen solos con cualquier cosa si uno les da espacio. Al caer la tarde, Steven llegó con Aurelio, y los dos venían con tierra en los zapatos y algo diferente en la cara. No era alegría todavía, era algo más básico.
Era el silencio compartido de dos personas que han trabajado juntas y han descubierto que pueden hacerlo, que no se estorban, que hay entre ellos un ritmo que no necesitó mucho tiempo para encontrarse. «Sabe lo que hace», le dijo Steven a Celestina esa noche, de manera directa, sin preámbulo. «Ya se lo dije», respondió ella. «Lo sé, pero una cosa es que me lo digan y otra es verlo». Celestina sirvió la cena. Frijoles otra vez, porque era lo que había, y Celestina no era de las que se avergüenzan de dar lo que tienen. Pero esta vez, con epazote fresco que había encontrado creciendo solo al lado de la pared de la huerta, y con una salsa molcajeteada que Steven no esperaba, y que lo hizo comer más de lo que normalmente comía. No lo dijo, pero se sirvió 3 veces. Celestina lo contó. Porque las mujeres como ella siempre están contando. La primera semana fue de observación, mutua y de distancias cuidadas. Celestina y Steven vivían bajo el mismo techo con esa cortesía, vigilante de 2 animales de distinta especie que han acordado compartir el mismo territorio sin hacerse daño. Los 2 en lo suyo, los 2 con sus reglas no dichas, los 2 con esa conciencia constante del otro que todavía no es comodidad, pero que ya tampoco es hostilidad. Celestina fue aprendiendo el rancho como se aprende un idioma nuevo, por inmersión, por repetición, por error y corrección, prestando atención a las cosas pequeñas que son las que más dicen. Aprendió que Steven se levantaba antes que ella, que salía al campo antes de que hubiera luz suficiente para ver con claridad, y que regresaba a media mañana a tomar el café con la misma puntualidad de alguien que necesita ese ritual tanto como el café en sí. Aprendió que la silla mecedora del corredor era de él. Nadie se sentaba ahí, y no hacía falta que lo dijera, porque había algo en esa silla que hablaba por sí mismo. Aprendió que la bodega se cerraba con llave, y que la llave la guardaba él en el bolsillo de la camisa, junto con otra cosa que Celestina todavía no había visto de cerca, pero que sabía que estaba ahí. Aprendió que el cuarto del fondo del pasillo, la puerta siempre cerrada, era un lugar al que nadie iba. Celestina mantuvo a sus hijos lejos de ese cuarto desde el primer día, sin necesidad de explicarles por qué, porque había algo en la manera en que estaba cerrada esa puerta que lo decía todo. No era el cierre del olvido, sino el cierre del cuidado. Como se cierra algo que importa demasiado para dejarlo expuesto. Los niños se fueron adaptando con esa rapidez asombrosa que tienen los niños para acomodarse a las circunstancias, que a los adultos les resulta a veces envidiable y a veces un poco triste, porque uno no sabe bien si es resiliencia o si es que los niños todavía no saben lo suficiente como para darse cuenta de lo mucho que cambiaron las cosas. Aurelio encontró su lugar al lado de Steven desde el primer día. La niña ayudaba a Celestina en todo, sin que se lo pidieran 2 veces, y había descubierto las gallinas del gallinero con un entusiasmo que no decayó en toda la semana. Las nombraba, les hablaba, les distribuía el maíz molido con una seriedad de encargada que a Celestina le alegraba el alma. El pequeño fue el que más tardó en soltarse, pero para el 4.º día ya corría por el patio trasero, con esa libertad específica del niño que siente que el espacio donde está no le va a hacer daño. Las madres miden el bienestar de sus hijos en esas cosas, en cómo comen, en cómo duermen, en si corren o si caminan despacio, en si en los ojos hay miedo o hay curiosidad. Y el pequeño había vuelto a correr. Con Steven, la relación tenía una textura funcional y respetuosa, cargada de una reserva mutua que ninguno de los dos hacía el esfuerzo de romper, porque ninguno de los dos estaba seguro todavía de lo que había del otro lado. Él era hombre de pocas palabras, de esas personas que hablan cuando hay algo que decir y callan cuando no lo hay, sin el ruido de relleno que muchos usan para no dejar los silencios solos. Celestina encontró en eso una comodidad inesperada.
Había pasado 12 años casada con un hombre que hablaba mucho y prometía más y cumplía poco. Y el silencio honesto de Steven le resultaba en comparación casi un descanso, un mediodía de esa primera semana, mientras Celestina trabajaba en la huerta sacando hierba mala con las manos. Escuchó un ruido en el cuarto del fondo. Paró. Escuchó. Nada. Solo el viento en el árbol del patio. Siguió trabajando, pero esa noche, después de que los niños se durmieron y el rancho se quedó en ese silencio particular de las casas de campo de medianoche, lo escuchó de nuevo. Era un sonido bajo, casi inaudible. Tuvo que quedarse completamente quieta para distinguirlo del ruido del viento. Era llanto, no de niño, de hombre. De la clase de llanto que los hombres hacen cuando creen que nadie los escucha, que es distinta al llanto visible, es más seco, más corto, más contenido, como si el cuerpo lo dejara salir a pequeñas dosis, porque el hombre no se permite más que eso. Celestina permaneció quieta en el corredor durante unos segundos. Luego se dio la vuelta, regresó al cuarto de sus hijos, se sentó en su silla y se quedó mirando la oscuridad. Steven guardaba algo en ese cuarto, algo que lo hacía llorar de noche cuando creía que nadie escuchaba. Y a Celestina, que también guardaba sus cosas, que también lloraba cuando sus hijos dormían, con la misma discreción de quien no quiere cargar a otros con su peso. Eso le habló de ese hombre de una manera que ninguna conversación podría haberle hablado, porque el dolor reconoce al dolor aunque no se digan nada. Fue Aurelio quien le contó. Sin querer, estaban comiendo al mediodía del 8º día, los 4 de Celestina y Steven, cuando Aurelio mencionó con la naturalidad de los 13 años, sin medir el peso de lo que decía, que Steven le había mostrado una fotografía que guardaba siempre en el bolsillo de la camisa. Una fotografía de una mujer. Joven, dijo Aurelio, de pelo largo y negro, con una sonrisa que, según el niño, era de esas que uno se queda mirando porque parecen reales, de una manera que no todas las sonrisas en las fotos parecen. ¿Y qué te dijo de ella?, preguntó Celestina con el cuidado de quien abre una puerta, sin saber del todo qué hay del otro lado. Nada, dijo Aurelio. La guardó de nuevo rápido, pero se le puso la cara así, como cuando uno está pensando en algo que duele, pero no quiere que se note. Celestina asintió y cambió el tema antes de que la conversación siguiera. Pero esa noche, cuando la casa se quedó en silencio y sus hijos dormían, y el rancho hacía esos ruidos mínimos de madera y viento que hacen las casas viejas, ella ató los cabos que llevaba días sin querer atar, porque atar cabos implica entender cosas que a veces es más fácil no entender. El cuarto cerrado, el llanto de noche, la fotografía en el bolsillo, siempre en el bolsillo, del lado del corazón. El rancho perfectamente mantenido por fuera y perfectamente solo por dentro. Las bugambilias rojas que trepaban por la columna del corredor, con esa vitalidad exagerada de las plantas que alguien plantó con intención de quedarse, de hacer bonito, de darle color a la fachada de un lugar que iba a ser hogar. Steven también había perdido a alguien, y ese alguien era la mujer de la fotografía. La mujer que había plantado las bugambilias. La mujer que le había dado nombre al rancho, quizás. La mujer que estaba en el cuarto cerrado, de todas las maneras, en que una persona puede seguir estando en un lugar, aunque ya no esté. Celestina no sabía cómo había muerto. No sabía cuándo exactamente. No sabía cuánto tiempo llevaba Steven cargando ese peso a solas en ese rancho. Pero lo que sí sabía era que había algo debajo de todo ese silencio y esa reserva que era muy distinto a la frialdad. Había una herida que no había cerrado bien y que por eso se convertía en llanto de noche, en fotografía guardada en el bolsillo, en cuarto que no se abre. Al día siguiente, sin decir nada, sin explicar nada, Celestina cortó unas ramas de bugambilia del corredor y las puso en un frasco con agua en el centro de la mesa del comedor. Era un gesto pequeño,
Casi nada. Cuando Steven entró a desayunar y las vio, se detuvo. Se quedó mirándolas un momento, el tiempo suficiente para que el gesto hiciera lo que tenía que hacer. Luego se sentó y comió y no dijo nada, pero algo en la postura de sus hombros cedió. Solo un poco, solo lo suficiente para que Celestina lo notara desde la cocina. Algunas cosas no necesitan palabras. Solo necesitan que alguien las diga de la única forma posible, haciéndolas. Las semanas siguientes trajeron una rutina que fue creciendo sola, como crecen las cosas que encuentran la tierra adecuada. El gallinero recuperado en 12 días exactos, como Celestina había prometido. Las gallinas volvieron a poner con regularidad, y la niña llevaba el conteo de los huevos con una seriedad de contadora que hacía reír al pequeño. La huerta respondió al agua constante y a las manos que le quitaban la hierba mala cada 2 días sin falta. Antes de que acabara el mes, había cilantro, tomate, chile verde y unas matas de calabaza que Celestina no había sembrado, pero que aparecieron solas, como si la tierra también quisiera colaborar. El rancho, por fuera siempre ordenado, fue tomando por dentro una temperatura diferente, más viva, más habitada. No fue un cambio dramático, fue el tipo de cambio que uno nota en retrospectiva, cuando un día mira atrás y ve que las cosas ya no son como eran, y no puede decir exactamente cuándo empezaron a ser diferentes. El problema llegó desde afuera, como casi siempre llegan los problemas más serios. 3 semanas después de que Celestina y sus hijos llegaran al rancho, aparecieron 2 hombres a caballo por el camino del cerro. Era media mañana. Celestina estaba en la huerta con la niña, arrancando la hierba entre las matas de tomate, cuando los oyó llegar antes de verlos. El ruido seco de los cascos en el camino de tierra, el crujido del cuero de los arreos, las voces bajas de 2 personas que hablan entre ellas, sin querer que los escuchen. Se levantó, se limpió las manos en el delantal. Los miró 2 hombres, de cierta edad, bien montados, lo que no significa riqueza, pero sí cierto tipo de autoridad. La clase que viene de saber que uno llega a caballo y el otro recibe a pie. El que iba adelante traía sombrero negro y camisa que había sido blanca en algún tiempo anterior. Cara de hombre acostumbrado a que las cosas salgan como él las planea. El otro era más callado, más pesado, con ojos pequeños que miraban con esa curiosidad que no es curiosidad sino evaluación. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale aquello? Buenas, dijo el del sombrero negro sin bajarse del caballo. ¿Está el señor Steven? Está en el potrero, dijo Celestina. Ahora le aviso. No se moleste, dijo el hombre con esa cortesía que en realidad es descortesía porque no espera respuesta. Nosotros lo encontramos. Y sin esperar más, rodearon la cerca y tomaron el camino del potrero. Celestina se quedó parada. Sintió algo en el estómago que reconoció de inmediato, porque lo había sentido antes, 4 meses atrás, cuando los herederos de su marido llegaron con la misma manera de llegar, tranquilos, seguros, sin prisa. La gente que sabe que tiene el poder de su lado nunca tiene prisa. La prisa es de los que corren contra el tiempo. Los que tienen el tiempo a favor pueden darse el lujo de ser lentos. «Mamá», dijo la niña aferrada a su mano. «Ve adentro y lleva al pequeño al cuarto», dijo Celestina. «Dile a tu hermano que se queden ahí hasta que yo los llame». La niña obedeció sin preguntar. 20 minutos después, Steven cruzó el patio solo. Los 2 hombres no venían con él. Habían dejado sus caballos en el corral y se habían ido, o eso parecía. Steven caminaba con ese paso firme de siempre, pero había algo diferente en sus hombros. No era la postura del hombre que acaba de tener una conversación normal. Entró al corredor. Se sentó en la mecedora. Celestina esperó de pie junto al fogón, donde el almuerzo seguía cocinándose sin apurar nada. «¿Quiere café?», dijo al fin. «Sí», dijo Steven. «Gracias». Cuando Celestina volvió con el café, Steven la miró de una manera que no había usado antes, como si estuviera decidiendo cuánto decirle.
Y luego, quizás porque ya había aprendido que Celestina era de las personas con las que uno puede ser directo, lo dijo todo de una vez. Esos hombres son familia de mi difunta esposa. Llevan 3 años esperando para hacer esto y se decidieron ahora. Dicen que la tierra de este rancho era de ella, que cuando ella murió el rancho debió pasar a sus parientes, y que yo no tengo derecho legal sobre él. Celestina no dijo nada. Dejó que las palabras se asentaran. ¿Y es verdad eso?, preguntó con cuidado. Steven tardó. La tierra quedó a nombre de los dos cuando la compramos. Pero hay papeles que no están en regla. Cosas que dejamos para después, porque uno siempre deja cosas para después, y no sabe que el después puede llegar de golpe y dejarte sin tiempo. ¿Cuánto tiempo le dieron? 1 mes. Si no resuelvo la documentación en 1 mes, dicen que meten abogado. Celestina miró el café en la taza. Luego lo miró a él. Entonces tiene 1 mes para resolver, dijo. ¿Tiene los papeles que sí tiene? Sí. ¿Sabe más o menos qué le falta? ¿Más o menos? Entonces empiece por lo que sabe, dijo Celestina. Lo que no sabe se aprende en el camino. Siempre es así. Nadie sabe todo antes de empezar. Steven la miró durante un momento. ¿Por qué dice eso como si fuera fácil? No lo digo porque sea fácil, respondió Celestina. Lo digo porque es lo que hay que hacer de todas maneras, fácil o no. Y por primera vez desde que lo conocía, Steven sonrió. No era una sonrisa grande, era apenas una. Pero fue la primera, y las primeras sonrisas de las personas que no sonríen seguido pesan mucho. Celestina nunca había pensado que iba a terminar ayudando a un hombre a salvar su rancho. Pero la vida tiene esa manera de acomodar las cosas, que nadie entiende mientras está ocurriendo, y que solo tiene sentido cuando uno mira atrás desde suficiente distancia. Ella había llegado ahí sin nada más que sus manos y sus hijos, y la necesidad más básica de encontrar un techo. Y ahora estaba sentada a la mesa de la cocina con los papeles de Steven extendidos frente a ella, leyendo documentos que no siempre entendía del todo, pero que reconocía por haber pasado por algo parecido desde el otro lado, porque eso era lo que tenía para ofrecer. El conocimiento de quien lo ha vivido a precio caro. No era conocimiento de abogado, no era conocimiento de libros. Era el conocimiento de quien ha estado del lado de la persona que pierde y sabe exactamente cómo funciona ese proceso, porque lo sintió en carne propia. Cuando los herederos de su marido habían llegado, Celestina no había sabido nada. Había firmado cosas que no entendía, completamente porque estaba en duelo y porque nadie le explicó nada con claridad y porque el sistema de esas cosas no está diseñado para explicarse con claridad a las personas que más lo necesitan. Había aprendido a golpes qué documentos importaban, qué oficinas había que visitar, qué palabras usar, con quién. Y aunque ese aprendizaje le había costado su casa y su tierra, ahora ese mismo aprendizaje podía servirle a alguien más. De algo tenía que servir. El primer viaje al pueblo fue en silencio. Steven manejó la carreta, Celestina a su lado, mirando el camino. Los niños se quedaron en el rancho con instrucciones claras de Celestina para Aurelio: no abrir a desconocidos, revisar el gallinero a mediodía, y si llegaba alguien que no conocían, esperar sin salir hasta que ellos volvieran. En el pueblo, Celestina esperó afuera mientras Steven hablaba con el encargado del registro civil. Cuando Steven salió con cara de haber entendido la mitad de lo que le dijeron y no saber bien qué hacer con esa mitad, Celestina le fue explicando paso a paso. No de manera condescendiente, no de la manera en que se explica a alguien que no entiende, sino de la manera en que se comparte un mapa que uno consiguió a precio caro y que ahora le puede ser útil a alguien que está en el mismo camino. Steven la escuchaba, y cuando no entendía algo preguntaba. Y las preguntas eran precisas, del tipo que hace la gente que está pensando de verdad y no solo escuchando para cumplir. ¿Cómo sabe todo eso?,
preguntó en el camino de regreso. Porque me lo hicieron a mí, dijo Celestina. Cuando uno recibe algo en carne propia, aprende aunque no quiera. Silencio. Lo siento, dijo Steven. No lo sienta, respondió Celestina. De algo tiene que servir todo lo que uno pasa. Hubo una pausa. ¿Usted cree eso de verdad?, preguntó Steven. Celestina lo pensó un momento. A veces sí y a veces no, dijo. Pero es lo que me ayuda a seguir. Así que lo creo cuando puedo. Steven asintió lento, con el tipo de asentimiento que no es de acuerdo, sino de reconocimiento. De quien ha escuchado algo que le suena a verdad, aunque sea una verdad difícil. Esa noche, Celestina y Steven se quedaron en el corredor más tiempo del habitual. Después de que los niños durmieron, con el café frío entre los dos y el cielo lleno de estrellas. No hablaron de los papeles, ni del rancho, ni de los parientes de Rosario. Hablaron de otras cosas, de cosas sin peso, de cómo se llamaba el cerro que se veía al fondo, de si iba a llover esa semana, de cuándo había sembrado la última vez el potrero de caña. Cosas pequeñas, pero cosas dichas con una soltura que no había existido antes entre los dos. El silencio había cambiado de textura. Ya no era el silencio del extraño precavido. Era algo más parecido al silencio de dos personas que han empezado a acostumbrarse a la presencia del otro y que encuentran en esa presencia, aunque todavía no lo nombren, algo parecido al alivio, el mes que los parientes de Rosario le habían dado a Steven para resolver los papeles se fue consumiendo rápido, con esa crueldad de los plazos que siempre corren más rápido cuando uno más los necesita que se queden quietos. Hubo 2 viajes más al pueblo. Hubo una carta que llegó de la ciudad con lenguaje legal, denso que Celestina leyó 3 veces y luego le fue, explicando a Steven, sentados a la mesa con la vela encendida, porque ya era noche cuando la carta llegó y no podían esperar a la mañana. Hubo un momento en que las cosas se complicaron más de lo que esperaban. Un documento que resultó no estar donde debía. Una firma que había que conseguir de alguien que ya no vivía en la región. Y Steven golpeó la mesa con la palma y se levantó y se fue al corredor. Y Celestina lo dejó ir, porque sabía distinguir los momentos en que la gente necesita compañía de los momentos en que necesita su espacio. Y ese era un momento de espacio. Pero también hubo un avance que nadie esperaba. Celestina le preguntó una tarde, con mucho cuidado, si había revisado bien todas las cosas que guardaba en casa. No lo dijo de manera directa. Lo dijo de rodeo, la manera en que a veces hay que decir las cosas para que no duelan de más. ¿Tiene papeles en algún lugar que quizás no ha revisado en un tiempo? Steven la miró. ¿Por qué lo pregunta? Porque a veces uno guarda algo sin darse cuenta de lo que guarda, y luego no lo busca porque no recuerda haberlo guardado. Hubo un silencio. Hay una caja, dijo Steven, que no he abierto en 3 años. Celestina asintió sin decir nada más. Steven se levantó. Fue al cuarto del fondo. La puerta se cerró. Celestina se quedó en la cocina sin moverse, sin hacer ruido, sin hacer nada que pudiera interrumpir lo que estaba pasando del otro lado de esa puerta. Steven tardó media hora en salir. Cuando salió, tenía los ojos húmedos, pero la mandíbula firme. En las manos traía una carpeta de cartón amarillenta, del tipo que usaban antes para guardar documentos importantes. La puso sobre la mesa sin decir nada. Celestina la abrió con cuidado. Ahí estaba, un documento de compraventa con las firmas de los dos, Steven y Rosario, y una nota al margen, escrita a mano con letra pequeña y firme, que decía que en caso de muerte de cualquiera de los dos, la propiedad pasaba al sobreviviente por acuerdo mutuo explícito. No era el documento definitivo, pero era la pieza clave. «Esto cambia las cosas», dijo Celestina. «Lo suficiente para pelear», dijo ella. «Y pelear bien». Steven miró la carpeta sobre la mesa. Luego miró a Celestina. Y luego miró hacia el cuarto del fondo, cuya puerta había quedado entreabierta por primera vez desde que Celestina llegaba al rancho. «Era de ella», dijo, «la caja».
Eran cosas suyas. No había podido abrirla. Celestina asintió. «Lo sé», dijo suavemente. «Gracias por abrirla». No había mucho más que decir. Pero ese gracias lo dijo todo. Porque no era solo un gracias por encontrar el papel. Era un gracias por haber abierto algo que estaba cerrado desde hacía 3 años. Por haber puesto las manos en algo que dolía. Por haber hecho lo que había que hacer aunque costara. Esa noche, después de la cena, cuando los niños ya dormían, Steven habló. Habló de Rosario. No con todos los detalles, no con todo lo que guardaba sobre ella, pero habló. Dijo que se llamaba Rosario, que murió de parto, que el niño también murió, que habían esperado ese hijo con una ilusión de la que Steven nunca había hablado con nadie, porque la ilusión era tan grande que perderla junto con Rosario lo había dejado sin palabras. Y sin palabras es como había seguido todos esos años. Que el rancho se lo había dado ella, no en el sentido de los papeles, sino en el sentido más real, que fue Rosario quien quiso venir aquí, quien eligió este terreno, quien plantó las bugambilias y le puso nombre al lugar, y lo llenó de vida los años que vivió en él. Que después de que ella murió, mantener el rancho en pie era lo único que sabía hacer para no dejar que todo lo que ella había querido se deshiciera. Celestina lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Steven terminó, hubo un silencio. «Lo siento», dijo Celestina, y lo dijo con el peso específico de alguien que también ha perdido. No con lástima, con reconocimiento. «Usted también perdió», dijo Steven. «Sí. ¿Cómo sigue uno?» Celestina pensó un momento largo antes de responder. «Mis hijos», dijo. «Sin ellos no sé. Con ellos no me quedaba de otra más que seguir». Y en ese no quedarse de otra hay algo que uno no esperaba encontrar, que resulta que uno puede más de lo que creía, que el cuerpo aguanta más, que el corazón aguanta más, no porque sea fácil, sino porque no hay opción. «Yo no tenía a nadie», dijo Steven. «Por eso fue distinto, por eso fue más duro». Esa frase se quedó en el aire del corredor, como se quedan las verdades que son demasiado exactas para disolverse rápido, y Celestina la dejó flotar, porque era verdad. Y las verdades verdaderas merecen ese espacio. Algo cambió después de esa noche. No de golpe, no de una vez. Cambió de la forma en que cambian las cosas que importan de verdad, despacio, sin aviso, casi sin que uno se dé cuenta, hasta que un día mira a su alrededor y ve que las cosas ya no son como eran antes, y no puede decir exactamente cuándo dejaron de serlo. Steven empezó a hablar más durante las comidas. No mucho. No se volvió hablador de repente, que eso no le hubiera creído nadie. Pero preguntaba cosas. ¿Cómo había dormido Celestina? ¿Cómo iba la huerta? Si la niña le había seguido contando los huevos con esa seriedad que le daba tanta gracia. Si el pequeño había dejado ya de tenerle miedo al alazán o todavía lo rodeaba de lejos. Preguntas pequeñas del tipo que hace la gente cuando ha empezado a importarle la respuesta. Celestina respondía, y a veces preguntaba también. Y a veces en medio de una conversación se miraban de una manera que no era exactamente nada, pero que tampoco era nada. Aurelio lo notó primero. Una tarde le dijo a Celestina en la cocina con esa directness de los 13 años que todavía no ha aprendido a rodear las cosas. ¿Cree que el señor Steven nos va a dejar quedar, mamá? Celestina le puso la mano en el hombro. Eso depende de muchas cosas, hijo. ¿De cuáles? De cómo vayan saliendo las cosas. No hagas preguntas que todavía no tienen respuesta. Trabaja bien, pórtate bien, y déjame a mí preocuparme por lo demás. Aurelio asintió, pero en sus ojos había algo que Celestina reconoció, porque era lo mismo que ella sentía y que trataba de no alimentar demasiado. Esperanza, la clase peligrosa, la que duele en proporción directa a lo mucho que uno ha esperado cuando se decepciona. El rancho seguía su ritmo. Las gallinas ponían bien. La huerta daba. El potrero estaba en orden. Aurelio se había convertido en la sombra de Steven, en el campo con esa naturalidad de quien ha encontrado su lugar.
y Steven lo trataba con un respeto que a Celestina le llegaba muy adentro, porque no hay cosa que una madre agradezca más que ver a su hijo tratado con dignidad, sobre todo cuando el hijo ha cargado más de lo que debería haber cargado a su edad. La niña le había propuesto a Steven, con una formalidad de negociadora de 8 años, que la gata del granero viviera en el corredor. Steven la había escuchado con una seriedad equivalente a la de ella. Había hecho algunas preguntas sobre las responsabilidades que eso implicaba, y había llegado a un acuerdo con ella en términos que a Celestina le parecieron de lo más razonables para ambas partes. La gata se instaló en el corredor, y ese día Steven había reído, de verdad, con esa risa de las que salen enteras, sin reserva, de las que uno no controla del todo. Celestina lo escuchó desde la cocina y se quedó un momento quieta solo para escucharlo. Era la primera vez que lo oía reír así. Una tarde, Steven llegó con algo en la mano. Un ramo pequeño de flores silvestres amarillas, de las que crecen solas al borde del camino en esa época del año. Se las extendió a Celestina sin decir nada, con la misma sencillez con que se hacen las cosas que no necesitan palabras para explicarse. Celestina las recibió sin decir nada, y ninguno de los dos habló, pero los dos sabían que algo había sido dicho, que algo que llevaba semanas tomando forma sin que ninguno lo nombrara había encontrado en ese gesto pequeño y sin palabras una manera de existir sin tener que ser todavía nombrado, porque hay cosas que necesitan su tiempo antes de tener nombre. Y mientras esperan, viven así, en gestos, en flores silvestres, en silencios que ya no pesan, sino que calientan. El problema regresó con más fuerza. El abogado de los parientes de Rosario era hombre de ciudad, del tipo que usa el lenguaje legal, como algunos usan las armas, para reducir al otro, para hacerlo sentir pequeño y confundido, para que firme lo que convenga antes de entender del todo lo que está firmando. Llegó un martes por la mañana con los dos parientes, y con una carpeta gruesa, y con esa tranquilidad de quien sabe que tiene el tiempo y los recursos de su lado, que es la más peligrosa de las tranquilidades porque no tiene prisa. Celestina estaba en la huerta cuando llegaron. Se limpió las manos y se quedó observando desde lejos mientras Steven los recibía en el corredor. No escuchaba las palabras, pero leía las caras. El abogado hablaba con gestos controlados, señalando papeles, explicando cosas con esa paciencia condescendiente del que sabe más y quiere que el otro lo sepa. Los parientes escuchaban. Steven escuchaba con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, lo que en él significaba que estaba conteniendo algo. Cuando se fueron, Steven entró a la casa. Celestina le dio unos minutos antes de ir a buscarlo. Lo encontró en el comedor, sentado con los papeles del abogado extendidos sobre la mesa, mirándolos con la cara de quien ve algo que no quiere ver, pero que no puede dejar de ver. «¿Qué dicen?», preguntó Celestina. Steven levantó la vista. «Que el documento que encontramos en la caja no es suficiente. Que tienen pruebas de que la intención original era que la tierra fuera solo de Rosario, y que cualquier acuerdo verbal que hayamos tenido no vale legalmente. Que si no firmo una transferencia voluntaria antes de que se acabe el mes, meten demanda. ¿Y su abogado del pueblo? ¿Qué dice? Que podemos pelear, pero que puede tardar años y que los gastos legales durante el proceso me pueden acabar antes de que haya sentencia». Celestina tomó uno de los papeles y lo leyó. No entendía todo el lenguaje, pero entendía suficiente. «¿Cuánto tiempo llevan queriendo este rancho?», preguntó. «Desde que Rosario murió». 3 años, pero esperaron. Esperaron a que yo bajara la guardia o a que los papeles se perdieran o a que yo me cansara de estar solo y me fuera. Celestina puso el papel sobre la mesa. «Llevan 3 años esperando», repitió. «Y usted ha estado aquí 3 años, trabajando este rancho, cuidándolo, manteniéndolo vivo. ¿Hay alguien que lo haya visto hacer eso? ¿Alguien en el pueblo que pueda hablar de eso?
Steven la miró. La gente me conoce aquí, más que a esos señores de ciudad, supongo. Sí, entonces hay que usarlos. El derecho se pelea con papeles, de acuerdo, pero también se pelea con personas. Y a veces una persona del lugar que conoce la verdad vale más que una carpeta llena de documentos. Steven pensó un momento. Hay un hombre, dijo. Don Crescencio. Lleva 40 años en esta región. Conoce todo y a todos. Fue amigo de mi suegro antes de que mi suegro y yo dejáramos de llevarnos bien. ¿Por qué dejaron de llevarse bien? Steven tardó. Porque cuando Rosario murió, él quiso que yo le traspasara el rancho voluntariamente. Dijo que así era lo correcto, que la tierra había venido de su familia. Yo le dije que no, que Rosario y yo lo habíamos comprado juntos, con el trabajo de los dos, y que era de los dos. Y desde entonces no hubo manera de arreglarlo. Celestina asintió. La historia se completaba. Los 3 años de espera. La presión. El abogado de ciudad. Todo tenía sentido ahora. ¿Y don Crescencio? ¿Está de su lado o del de ellos? Don Crescencio es hombre recto, dijo Steven. No está del lado de nadie. Está del lado de la verdad. Y la verdad es que él estuvo presente cuando Rosario y yo compramos esta tierra y sabe cómo fue ese trato. Entonces mañana vamos a verlo, dijo Celestina. Don Crescencio vivía al final del pueblo, en una casa de adobe viejo que tenía el aspecto de llevar ahí mucho más tiempo que cualquier otra construcción del lugar. Un jardín bien cuidado, lleno de plantas medicinales que él mismo atendía con la lentitud metódica de los viejos que saben que tienen tiempo porque han aprendido a no apurarlo. Un perro dormido en el corredor que no ladró cuando llegaron Steven y Celestina. Solo abrió un ojo y lo volvió a cerrar con ese fatalismo sereno de los perros viejos que ya han visto suficiente mundo como para no asustarse de las visitas. Don Crescencio los recibió él mismo en la puerta. Era un hombre de unos 70 años, con el cuerpo todavía derecho y los ojos todavía claros, del tipo de persona que ha envejecido hacia adentro más que hacia afuera. La piel con arrugas, pero la mirada sin ellas. Los hizo pasar, les sirvió café sin preguntar si querían, porque esa era la clase de hospitalidad que él practicaba, y los escuchó. Los escuchó completo, sin interrumpir, sin adelantarse, con la paciencia de quien sabe que las cosas se entienden mejor cuando se dejan terminar. Cuando Steven terminó de hablar, el viejo se quedó un momento mirando el jardín por la ventana. Yo estaba cuando compraron esa tierra, dijo al fin, no como testigo formal, como amigo de la familia, pero estaba, y escuché el trato. Y el trato fue entre los dos, Steven y Rosario, a partes iguales, con acuerdo explícito de que si algo le pasaba a cualquiera de los dos, el rancho seguía siendo del otro. Eso lo dijo Rosario ella misma. Ella lo propuso. Ella insistió en eso, se detuvo. Rosario era mujer de palabra clara, dijo. Sabía lo que quería y lo decía. Era una de las cosas que más le admiraba a su padre, aunque después no le gustara cuando lo que quería Rosario no coincidía con lo que él quería. ¿Puede decir todo eso oficialmente?, preguntó Celestina. El viejo la miró. La estudió con esos ojos que habían visto 40 años de gente y sabían distinguir la buena fe de la mala antes de que la persona abriera la boca. ¿Y usted quién es?, preguntó. Celestina, dijo ella. Estoy en el rancho. ¿Solo en el rancho? Celestina no respondió de inmediato, y en ese silencio Steven habló. Ella me está ayudando, dijo. Y en la manera en que lo dijo había algo más que una descripción funcional. Había un peso, un reconocimiento, algo que sonaba a gratitud, pero también a otra cosa que todavía no tenía nombre, pero que don Crescencio, con sus 70 años de leer personas, identificó de inmediato. El viejo asintió despacio. Sí, dijo, busquen un notario y me avisan. Firmo lo que haga falta. Rosario quería que ese rancho fuera de Steven si ella no estaba. Yo lo sé.
Y mientras yo pueda hablar, eso se va a saber también. En el camino de regreso, Celestina y Steven no hablaron mucho. Pero el silencio entre ellos era diferente al de la ida. Era el silencio de dos personas que acaban de ganar algo juntas, que han visto que juntas pueden más que solas, que en esa capacidad de más juntas hay algo que ninguno de los dos estaba buscando cuando se encontraron, pero que ahora, de alguna manera que todavía no sabían nombrar, no querían dejar ir. Cuando llegaron al rancho, los niños estaban en el corredor. Aurelio se levantó de inmediato y buscó en la cara de su madre lo que no se atrevía a preguntar. Celestina asintió. Aurelio cerró los ojos. Solo un segundo. Pero en ese segundo estaba todo: el alivio, el cansancio, la esperanza de un niño de 13 años que había cargado demasiado y que por un momento podía soltar un poco de ese peso. Esa noche, Steven cocinó. Por primera vez desde que Celestina llegara al rancho, fue él quien se puso frente al fogón. No era gran cosa lo que hizo. Era comida simple, del tipo que hace quien no cocina seguido. Pero lo hizo, y lo sirvió. Y se sentaron todos a la mesa, los 4 de Celestina y él, y comieron juntos con una calma que era nueva en esa mesa. Una calma que se sentía ganada, que tenía el sabor específico de las cosas que llegan después del esfuerzo y no antes. El pequeño le preguntó a Steven, con toda la seriedad del mundo, si sabía hacer tortillas. No, admitió Steven. Yo le enseño mañana, dijo el niño. Y la mesa se llenó de una risa suave, de la clase que no necesita chiste, que sale sola cuando la gente está bien, cuando la gente está en el lugar correcto, aunque ese lugar todavía no sea del todo suyo y aunque el futuro todavía tenga cosas que resolver. El rancho se salvó. No fue rápido, ni limpio, ni sin costo. Fue semanas más de trámites, de viajes, de papeles y firmas y reuniones incómodas. El abogado de ciudad intentó impugnar el testimonio de don Crescencio, argumentando que era demasiado viejo para recordar con precisión un trato de hacía más de 3 años. El viejo asistió a la reunión con el notario, se sentó derecho, repitió cada detalle de ese día con una claridad de reloj. Y cuando el abogado intentó interrumpirlo, lo miró con esos ojos claros y dijo con una calma que no admitía réplica: «Tengo 72 años, señor, y recuerdo ese día mejor que usted recuerda. Lo que desayunó esta mañana». Y no hubo más argumento después de eso. Hubo, además, 2 hombres más del pueblo que habían conocido a Steven y a Rosario desde el comienzo, que sabían cómo habían llegado al rancho y cómo lo habían trabajado juntos, y que accedieron a dar su testimonio sin que Celestina tuviera que convencerlos de nada. Bastó con que Steven les pidiera, porque la gente del lugar lo conocía a él, y no a los parientes de ciudad, que llevaban 3 años sin asomarse por ahí, y que ahora reclamaban una tierra que nunca habían pisado. Al final, hubo un arreglo. No todo lo que los parientes pedían, no nada de lo que pedían. Algo intermedio que fue lo más justo que el proceso pudo dar, y con lo que Steven quedó con el rancho completo y con los papeles en regla por primera vez en 3 años. El día que llegó la resolución final, Steven leyó el papel solo en el comedor. Celestina estaba en la cocina. Cuando él entró, ella levantó la vista. «Ya está», dijo él. «Bien», dijo ella. Y siguió pelando tomates. Steven se quedó parado en el umbral. La miraba. Ella lo sentía, pero seguía con lo suyo, pelando tomates despacio, con el cuchillo pequeño que ya era suyo de tanto usarlo. Había algo frágil en el aire de esa cocina, del tipo de fragilidad que se rompe si uno la mira de frente. «Celestina», dijo Steven. Ella paró. «¿Qué pasa si se queda?», dijo él. «No como trabajadora, no por un acuerdo. ¿Qué pasa si se queda porque quiere quedarse?». El silencio que siguió fue largo y lleno de cosas. Celestina puso el tomate sobre la tabla. Se limpió las manos en el delantal con esa lentitud de quien necesita un momento para organizar lo que siente antes de decir lo que piensa.
Se volvió a mirarlo. Había miedo. Por supuesto. Era una mujer de 40 años que había perdido una vez y sabía exactamente lo que costaba perder. Tenía 3 hijos que dependían de cada decisión que ella tomara. No podía equivocarse. No se lo podía dar el lujo. Pero también había otra cosa. Había semanas de conocer a ese hombre, de aprender la textura de su silencio y el peso de sus palabras, de verlo con Aurelio, de escucharlo reír por primera vez con la niña y la gata, de saber que lloraba de noche y que había abierto una caja que llevaba 3 años cerrada y que había dicho: ella me está ayudando, con un peso que no era solo funcional. Mis hijos son parte del trato, dijo Celestina. Los 3, siempre. Lo sé, dijo Steven, no soy mujer fácil, lo sé también. Y usted tampoco es hombre fácil. No, admitió él. Celestina lo miró un momento más. Deme tiempo, dijo al fin. No le doy una respuesta hoy, pero deme tiempo, todo el que necesite, dijo Steven, y salió al corredor. Y Celestina volvió a los tomates. Y esta vez, sola en la cocina, se permitió sonreír. Solo un poco. Solo lo suficiente para reconocer lo que estaba sintiendo sin ponerse a analizarlo demasiado. Porque a veces la vida te lo quita todo y te deja en un camino desconocido sin saber a dónde ir. Y a veces, en ese camino aparece un portón. Y alguien lo abre. Y resulta que el letrero ya decía tu nombre. Desde antes de que llegaras. Los meses que siguieron fueron de una calma que Celestina aprendió a recibir sin sospecharle demasiado. Eso también era un aprendizaje, recibir la calma. Hay personas que han vivido tanto tiempo en el movimiento y en el problema que cuando llega la quietud no saben qué hacer con ella. La miran con desconfianza como si fuera una trampa, como si en cualquier momento fuera a revelar lo que esconde. Celestina era de esas personas. Había que aprenderlo de nuevo. Había que permitirle a las cosas buenas que fueran buenas sin andar buscándoles el lado malo. No fue todo fácil. Nunca es todo fácil. Hubo días en que Steven llegaba del campo con el peso del mundo en los hombros y se encerraba en sí mismo de una manera que era difícil penetrar. Y Celestina aprendió a leer esos días desde lejos y a dejarle su espacio sin tomarlo como rechazo, porque a ella le pasaba lo mismo y agradecía cuando Steven hacía lo propio. Hubo noches en que Celestina se despertaba con el pecho apretado y la mente en el pasado, pensando en su marido muerto y en la casa perdida y en todo lo que había tenido que cruzar. Y la gratitud y el dolor se mezclaban de una manera que no tenía forma de separar, porque a veces son la misma cosa. Hubo también el asunto delicado de cómo los hijos de ella y la vida de él aprendían a convivir de manera más permanente. Con Aurelio no hubo mucho que negociar. Él y Steven hablaban el idioma del trabajo, que es un idioma sin palabras pero con mucho entendimiento, y ese idioma los había unido desde el primer día, más que cualquier conversación. La niña era la niña, con su gata en el corredor y su conteo de huevos y su manera de hacer las preguntas directas que solo los niños hacen, se había ganado a Steven de una manera que no necesitó de ningún esfuerzo, porque fue completamente natural. Y el pequeño, que al principio había sido el más tímido, el más lento en soltarse, era ahora el que con más libertad corría por el rancho. El que le preguntaba a Steven las cosas que a los adultos les cuesta trabajo preguntar. El que un día, con la sencillez absoluta de sus 5 años, le preguntó a boca de jarro: ¿Usted va a ser mi nuevo papá? Steven no respondió de inmediato. Miró al pequeño. Luego miró a Celestina, que estaba en el otro extremo del corredor, fingiendo no haber escuchado, aunque había escuchado perfectamente, y sentía que el corazón se le había subido a la garganta. «Eso», dijo Steven al fin, con una calma que Celestina le agradeció profundamente, «es algo que tu mamá y yo tenemos que conversar». «¿Y lo van a conversar?», insistió el niño. «Sí», dijo Steven, «lo vamos a conversar». «¿Cuándo?».
Pronto, el niño consideró eso un momento y luego asintió como quien ha recibido una respuesta razonable y se fue a buscar a su hermana, que estaba en el gallinero. Esa noche lo conversaron. Fue una conversación larga. Fue a veces incómoda y a veces emocionante y a veces las dos cosas al mismo tiempo. De esas conversaciones que uno lleva posponiendo porque sabe que cuando empiece no va a poder pararla en la mitad. Hablaron de lo que cada uno había perdido, de lo que cada uno le tenía miedo de perder de nuevo, de lo que le debían a sus muertos y de cómo se vive hacia adelante sin traicionar lo que uno fue, de los niños, del rancho, del futuro que todavía era una cosa incierta, pero que ya no se veía completamente oscuro. Al final de esa conversación, ya entrada la noche, con los grillos afuera y el cielo lleno de estrellas, Steven puso su mano sobre la mano de Celestina. Ella la dejó estar. No dijeron nada más, pero fue suficiente. A veces el silencio es la respuesta más completa que existe. Cuando uno ha dicho todo lo que tenía que decir con palabras, lo que queda es esto, una mano sobre la otra. Y eso que se siente, y el cielo que sigue ahí, lleno de estrellas, indiferente y hermoso, recordándote que el mundo es grande y que a veces, en ese mundo grande, dos personas que andaban perdidas se encuentran en el lugar correcto. 2 semanas después, Steven le propuso matrimonio a Celestina. No fue una propuesta elaborada. No había flores, ni rodillas en el suelo, ni ningún gesto de los que salen en las historias que se cuentan después. Fue en la cocina, una mañana, mientras Celestina hacía el desayuno. Steven entró, se paró a su lado y dijo, «He estado pensando». «¿En qué?», dijo Celestina sin darse la vuelta. «En que no quiero que esto sea provisional. No quiero que usted esté aquí pensando que puede tener que irse. Quiero que esto sea su casa, de usted y de sus hijos. De verdad». Celestina siguió revolviendo los frijoles. «¿Me está proponiendo matrimonio frente al fogón?», dijo. «Sí», dijo Steven sin ninguna vergüenza. «¿Tiene algún problema con eso?». Celestina se volvió a mirarlo y sonrió. Una sonrisa de las que llegan enteras, de las que no se puede controlar del todo, porque salen desde adentro. «No», dijo, «no tengo ningún problema con eso». La boda fue sencilla, no hubo gran ceremonia. No hubo vestido blanco, ni flores encargadas, ni músicos contratados, ni ninguna de esas cosas que hacen las bodas complicadas. Hubo el padre del pueblo, que era hombre de poca palabrería y mucha fe, que llegó puntual y ofició con una brevedad que Celestina encontró perfectamente apropiada para 2 personas que no necesitaban de mucho ruido externo para saber lo que sentían por dentro. Hubo don Crescencio, que llegó con su lentitud característica apoyado en un bastón que Celestina no le había visto antes, y que se sentó en la primera silla disponible con la dignidad de quien asiste a algo que le importa de verdad. No hizo discursos, pero al terminar la ceremonia se levantó y le apretó la mano a Steven durante un momento largo, con esa firmeza específica de los apretones de mano de los hombres viejos que dicen todo lo que las palabras no dicen. Y Steven se la apretó de vuelta. Y entre ellos pasó algo que no necesitó testigos, porque era solo de ellos dos, el cierre de algo que había estado abierto demasiado tiempo. Hubo los niños. Aurelio con camisa limpia y los pantalones planchados que Celestina le había planchado la noche anterior con un hierro prestado, y una solemnidad de hombre joven que hacía que pareciera más grande de sus 13 años. Celestina lo miraba y veía en él las dos cosas al mismo tiempo, el niño que todavía era y el hombre que ya estaba siendo. Y sentía por eso una mezcla de orgullo y de nostalgia que solo saben sentir las madres de hijos que crecen. La niña con un vestido de tela azul, que Celestina le había cosido con paciencia y con amor, escogido por ella en el mercado con una seriedad de quien toma esa decisión muy en serio. La niña estuvo seria durante la ceremonia, con esa gravedad de los niños de 9 años que entienden que lo que está pasando es importante, aunque no puedan explicar del todo por qué.
Pero al terminar, cuando el padre dijo que ya estaba, la niña buscó a Steven con la mirada, y cuando él la miró de vuelta, ella sonrió. Solo eso, pero fue de las cosas más bonitas de ese día. El pequeño estuvo quieto, sentado entre Aurelio y la niña, con los zapatos bien puestos y la camisa bien metida dentro del pantalón, como Celestina le había pedido esa mañana con mucho énfasis. Y los ojos muy abiertos, mirando todo, con esa atención de quien sabe que algo importante está pasando, aunque no sepa exactamente el qué. En algún momento durante la ceremonia estiró la mano y la puso en la de Steven, que estaba parado a su lado. Steven la recibió sin bajar la vista, sin hacer nada, solo cerrando la mano alrededor de los dedos pequeños del niño, con una naturalidad que dijo más que cualquier discurso podría haber dicho. Celestina lo vio desde donde estaba, y tuvo que cerrar los ojos un segundo para no ponerse a llorar en ese momento. Después de la ceremonia, de regreso al rancho, Celestina se bajó de la carreta y se quedó parada frente al portón, mirando el letrero, el refugio. Lo había mirado muchas veces ya, pero esta vez era diferente. Esta vez no era la mirada de la que llega buscando algo. Era la mirada de la que reconoce el lugar donde está. Steven se paró a su lado. ¿En qué piensa?, preguntó. En la primera vez que llegué aquí, dijo Celestina, en que lo único que quería era un techo. No pedía más que eso, solo un techo para mis hijos, y lo consiguió. Y mucho más, dijo ella. Steven puso la mano en su espalda. Ella se recostó apenas contra él, un gesto pequeño, del tipo que no sale en las películas porque es demasiado simple para ser dramático. Pero en la vida real es de las cosas más grandes que existen. Alguien en quien recostarse, alguien que no se mueve cuando uno se recuesta. Los niños habían cruzado el portón corriendo. La gata de la niña los esperaba en el corredor con esa indiferencia afectuosa de los gatos que saben que son amados y que por eso no necesitan demostrarlo. Aurelio fue directo al potrero a revisar que todo estuviera en orden, que así era él, con trabajo en la cabeza aunque fuera día de fiesta, con la responsabilidad metida en el cuerpo de una manera que ya era suya y que ya no le pesaba porque la había hecho propia. El pequeño encontró la lata con la que jugaba siempre y se puso a jugar de nuevo, con la misma concentración de la primera vez, como si nunca se hubiera ido. La niña entró al gallinero a contarle a las gallinas lo que había pasado, porque así era ella. Todo lo importante había que contárselo a las gallinas. El sol caía igual que el primer día, dorado, cansado, hermoso de esa manera sin esfuerzo que tienen los atardeceres del campo. El mismo cielo, la misma tierra, las mismas bugambilias rojas en la columna del corredor, tan vivas y tan rojas, plantadas por Rosario con la intención de quedarse, de hacer bonito, de darle color a la fachada de un lugar que iba a ser hogar. Las bugambilias seguían ahí, y Celestina las miró y pensó en Rosario, que nunca había conocido, pero que de alguna manera había estado presente en todo lo que había pasado desde el principio, en el nombre del rancho, en las flores de la columna, en el papel dentro de la caja que había salvado el rancho, en el hombre que había amado y que había dejado a medias, sin querer, de la manera en que la muerte siempre deja las cosas, incompletas, abiertas, esperando que alguien más las termine. Celestina no era Rosario, no iba a intentar serlo. Ese no era su lugar. Su lugar era el suyo, el de la mujer que llegó con sus hijos y su burro y sus manos vacías y su corazón todavía en pie, y que encontró en este lugar lo que el lugar ya prometía desde el letrero de madera sobre el portón, un refugio, el suyo. Cruzó el portón, no como quien llega pidiendo, no como quien espera a ver qué pasa, como quien llega porque es su lugar, porque lo reconoce, porque el lugar la reconoce a ella,
Porque hay destinos que no se eligen, sino que se encuentran, en el camino más inesperado, cuando uno menos lo busca, en cuando uno ha dejado de buscar porque ya no le quedaban fuerzas para buscar y solo le quedaban fuerzas para seguir. Y a veces eso es suficiente. Seguir. Poner un pie delante del otro. Golpear el portón aunque no se sepa quién va a abrir, porque a veces abre alguien que también estaba esperando, que no lo sabía, que no lo habría dicho, pero que estaba ahí, del otro lado de la puerta, con el rancho en orden y las bugambilias rojas y un letrero que ya lo había prometido todo desde antes de que nadie llegara. El refugio, el de ella, el de sus hijos, el de Steven, el de todos los que alguna vez llegaran a ese portón con el corazón pesado y las manos vacías, y la necesidad más básica y más digna del mundo, la de tener un lugar donde estar. Y eso era suficiente, era más que suficiente, era todo. Y tú que me estás escuchando hasta el final de esta historia, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Alguna vez en tu vida llegaste a un momento en que lo habías perdido casi todo, en que el camino se veía completamente cerrado y sin embargo encontraste una puerta que no esperabas? ¿Qué fue lo que te dio fuerzas para seguir cuando ya no creías tener ninguna? Cuéntame en los comentarios. Cada historia que comparten aquí me llega al alma. Que Dios los bendiga y los guarde siempre.